Pues a todos. Vamos a dar comienzo a la presentación que hemos llamado replicación de datos en tiempo real, ¿eh? Sobre todo en entornos híbridos, ¿no? Al final, esta charla lo que trata es de aprovechar las capacidades que tiene pues, un replicador en tiempo real, para diferentes tipos de bases de datos, ¿no? Bueno, capacidades pues, que pueden ir desde acabar con los nichos de datos, pues hasta enriquecer también un sistema de analítica de datos y también de cómo mantener actualizados los sistemas on-premise y los que están en la nube, ¿eh? Y por supuesto para hacer también copia de backup. En fin, todos los beneficios que podríais tener moviendo datos de una forma ágil entre diferentes sistemas, diferentes entornos y todo pues en una forma fácil, básicamente sin apenas prestarle atención, que eso es lo bueno de este sistema. Pero bueno, antes de entrar en materia, quisiera presentar a mis compañeros. Por aquí tenemos a don José Murgueitio, que es el representante de SoftPay en Latinoamérica, con oficina en Quito, en Ecuador. José, encantado de saludarte. Gracias, José Carlos. Es un gusto para mí estar presente en esta reunión, compartir esta presentación. Pues, y estoy a la orden. Yo soy representante de Software Products en Italia, empresa que maneja, entre otros, el replicador de datos Gluesin, de manera que para las personas que son de Ecuador y de otros países de América Latina, estoy a la orden por si requieren cualquier tipo de información técnica o comercial de este producto. Gracias, José Carlos. Un placer. Y bueno, por la parte técnica tenemos también en Quito, tenemos a mi compañero Giovanni Endara, que es el especialista realmente en la gestión de datos empresariales, el que sabe manejar, el que hace las demostraciones, básicamente. Giovanni, encantado de saludarte. Hola, mucho gusto. Saludos a todos. Para mí es un placer también estar aquí presente y pues espero que esta presentación sea del agrado de todos ustedes. Un gusto. Eso. Bueno, pues estamos los tres. Mi nombre es. Estamos los tres encantados de teneros aquí. Mi nombre es José Carlos Santos, soy el representante de SoftPay en España, ¿eh? Y bueno, los tres pertenecemos a SoftPay, distribuimos, como bien han dicho José Murgueitio, distribuimos este software, este Glusin, lo distribuimos evidentemente tanto en Italia, en Ecuador, como en Sudamérica, en España y en Italia. Bueno, pues, SoftPay somos comercializamos productos software, pero no cualquiera, realmente elegimos bien nuestros productos para que realmente pues, bueno, aporten valor a nuestros clientes y bueno, lo cierto es que buscamos herramientas que sean altamente sofisticadas y fáciles de usar y para ello pues investigamos en mercados internacionales y seleccionamos las herramientas que pensamos que realmente podéis o vais a necesitar. Y este es el caso del replicador que nos ocupa, el Glusin. Y vamos a ver las características y si queréis preguntar alguna cosa, estamos abiertos a vuestras cuestiones siempre, ¿eh? Bien, pues voy a comentaros que sí, en SoftPay la verdad es que lo tenemos bastante claro, como he comentado, después de haber analizado varios replicadores de datos, porque en el mercado la verdad es que hay muchos replicadores de bases de datos, los hay muy buenos y también los hay muy caros, realmente. Nosotros hemos valorado sobre todo estas características que realmente sean buenos, pero sobre todo la sencillez, en general. Por decirlo y decimos o podemos decir con propiedad que en principio para nosotros no hay un replicador mejor que Glusin, ¿eh? Y lo tenemos claro porque hemos investigado, porque en el mercado hay muchos replicadores muy buenos, pero la mayoría requieren de soporte técnico especializado o la compra de una plataforma a un coste inasumible, pero bueno, también porque es una solución rápida, es una solución segura y no tiene código, para integrar datos en tiempo real entre diferentes bases de datos, tanto relacionales como no relacionales, ¿eh? Y os explico un poco más, porque Glusin es básicamente una plataforma middleware que nos permite la integración de datos en tiempo real, y también porque es una plataforma ideal para empresas, ya que, bueno, la mayoría seguramente utilizaréis diferentes tipos de bases de datos y en cada uno de vuestros departamentos pues habrá diferentes bases de datos, y, bueno, llega un momento en el que pues, tenemos la necesidad
de centralizar la información. Bueno, en algunos casos también es imprescindible, ¿no? Por ejemplo, para liberar la base de datos de producción, de las consultas, de los informes, que normalmente siempre están generando desde el departamento de BI. Y bueno, cuando necesitas juntar esa información y evitar esas consultas sobre la misma plataforma, sobre la misma base de datos, pues bueno, está el poder crear una base de datos que esté totalmente actualizada. Y otro caso de uso también es la fusión, ¿no? Cuando hay una fusión de empresas, una adquisición de empresas también es muy bueno para juntar la información de ambas empresas. Esta plataforma está diseñada con principios de Native Cloud, ¿no? Que permite la replicación y la transformación, ¿no? Ahora lo explicaremos mejor todo esto. Una replicación y una transformación eficiente de datos, mediante una arquitectura, pues, es una arquitectura flexible basada en agentes. Y bueno, una de las características principales de Lucene es que nos permite replicación tanto en bases de datos SQL como bases de datos no SQL. Aquí en el esquema podéis ver bueno, que permite réplicas bidireccionales entre diferentes tipos de base de datos, tanto, como comentaba, SQL como no SQL, así como Big Data también. Y todo ello pues utilizando Change Data Capture. El producto permite realizar bueno, pues diferentes tipos de replicación, ¿no? Está el snapshot, que es una réplica completa de la base de datos. Lo utilizamos para la carga inicial de datos, desde la base de datos de origen a la base de datos de destino. Copia absolutamente todos los datos existentes. Lo utilizamos antes de que comience la replicación en tiempo real, ¿no? Entonces también permite la creación automática de tablas, es decir, que replica todas las tablas en el destino sin necesidad de crearlas. Y también la transformación de datos. Y además aplica la transformación de datos aplicando las mismas reglas de mapeo y transformación que el motor de replicación en tiempo real. Por ejemplo, esto nos ha pasado debido a una adquisición de una entidad bancaria, pues bueno, se ha tenido que cambiar el sistema de campo para adaptar a la numeración del banco de origen. Bueno, en concreto el banco tenía una cuenta de 10 dígitos, mientras que el banco absorbido tenía una cuenta de 8. Así que mediante una pequeña transformación del número de cuenta, pues bueno, la base de datos de destino ya venía transformada a 10 dígitos. Bueno, está la replicación en una sola dirección, que es la que utiliza Change Data Capture, que al final lo que hace es replicar la base de datos de origen en la base de datos de destino, solo de los datos que han sido modificados, exclusivamente. Y bueno, está la réplica bidireccional, que al final es replicar datos de origen a destino y viceversa, básicamente. Esto se utiliza mucho pues, en la parte de e-commerce, especialmente para mantener la coherencia de datos entre los sistemas en la nube, en concreto para sincronizar los inventarios, sincronizar los datos de clientes o para procesar los pagos que se reflejan en el sistema de contabilidad, etcétera, ¿no? Bueno, al final de lo que se trata es de la interacción de diferentes aplicaciones y que bueno, las dos plataformas compartan y actualicen información sin conflictos. El Change Data Capture, imagino que sabréis cómo funciona y si no, pues bueno, os lo comento rápidamente. Al final es una tecnología que utilizan todas las grandes marcas de bases de datos. Lo utiliza IBM, lo utiliza Oracle y bueno, es una tecnología que permite básicamente pues, transmitir todos los cambios que se producen en la base de datos sin tocar la base de datos, ¿no? Es decir, en lugar de realizar consultas completas para identificar cambios, lo que hace Change Data Capture es permitir capturar solo las inserciones, las actualizaciones y las eliminaciones, ¿no? Las que se producen en la base de datos de origen y transmitirlas a la base de datos de destino, ¿no? De esta forma, pues bueno, se optimiza el rendimiento y se reduce la carga de trabajo en los sistemas. Lo hace, como bien sabéis, a través de journals o a través de logs, que es donde se reflejan todos esos cambios, ¿no? Que se realizan en la base de datos y se transmiten solo cuando realmente ocurren, ¿no? Y os he preparado un pequeño resumen, digamos, de algunas características que he mencionado, pero vale la pena resaltarlas, ¿no? Porque tiene unas cualidades, Lucene tiene unas cualidades que yo creo que son bastante buenas para esto. Tiene lo que es el filtrado de campos, ¿no? Que permite, bueno, Lucene permite seleccionar determinados campos, transformar o excluir campos específicos en los registros mientras los datos están siendo capturados y replicados en Change Data Capture. Perdón.
Esto ocurre antes de que la base de datos llegue al destino, lo que se traduce en una reducción de la carga y una mejora de la seguridad y, bueno, realmente optimizar lo que es el rendimiento, ¿no? La creación automáticamente de tablas de destino es una funcionalidad que permite que Lucene genere de forma automática la estructura necesaria en la base de datos de destino, basándole en el esquema del origen, ¿no? Esto incluye tablas, columnas, tipos de datos y en algunos casos pues, los índices y las claves primarias, ¿no? O sea, realmente pone la tabla, si son bases de datos diferentes, crea la tabla en función de las características de la tabla de origen y en función de las características de la calle de destino. Luego también tiene un sistema de programación de tareas que es bastante potente. Es un programador tipo cron. Y bueno, esta funcionalidad pues, convierte a Lucene en algo más que un motor de Change Data Capture en tiempo real. Permite pues, programar tareas, sincronizaciones y operaciones de forma flexible, con un nivel de detalle similar a cron, pero integrado directamente en los pipelines de datos. Luego también tiene la parte de desarrollo de software, ¿no? Para desarrolladores avanzaditos. Ese producto, porque al final lo que hace, lo que tiene la capacidad de poder adaptarse a cualquier necesidad que no venga cubierta de serie, ¿no? Y bueno, al final los desarrolladores pues, crean comportamientos particulares que se integran directamente en los pipelines de sincronización. Una característica muy buena es que Lucene incluye un sistema de instalación completamente automatizado basado en Docker. Es decir, que si bajáis una prueba, una trial para poder instalar vuestros sistemas, no vais a tener ningún problema porque es completamente automático y está basado en Docker, ¿no? Y además está disponible tanto para Linux como para Windows. Y bueno, lo que al final permite pues, es desplegar una plataforma en cuestión de minutos, sin dependencias complejas ni configuraciones manuales. Así que si lo queréis probar, lo vais a tener fácil, ¿no? Y luego una característica que es una de las más inteligentes realmente y diferenciadoras de Lucene, que es el soporte de claves lógicas cuando no existen claves primarias, ¿no? Porque al final lo que hace es resolver un problema muy común en las bases de datos legacy o las bases de datos que están mal diseñadas, ¿no? Bueno, en algunos casos sistemas antiguos y, bueno, sorprendentemente en algunos casos también en modernos, ¿no? Que hay tablas sin clave primaria, es una cosa rara, pero bueno, al final el sistema lo permite resolver esta situación, ¿no? Y bueno, las fuentes soportadas, como veis aquí, el producto pues, bueno, soporta una gran cantidad de fuentes, tanto SQL como no SQL, Data Warehouse, Streamer y almacén de datos. Aquí podéis ver todas las fuentes soportadas. Estos son todos los conectores que soportamos actualmente. La primera columna son los datos no SQL, la segunda, bueno, es los datos relacionales, los data warehouse, analítica, streaming y object storage. La T que aparece por aquí, blanca, con el fondo rojo, bueno, indica que esta plataforma está soportada solo como destino. Y si no aparece la T, pues bueno, está soportada tanto como origen como destino. Aquí tenéis diferentes bases de datos. Una base de datos que sí que me gustaría mencionar es Couchbase. Es una base de datos, bueno, no relacional, pero es de alto rendimiento y que se utiliza mucho para sincronizar datos entre dispositivos móviles y servicios centrales. Bien. Esto es el principio, ya que bueno, se están diseñando, el fabricante está diseñando continuamente nuevos agentes y, bueno, se basa realmente en las peticiones que hacen los clientes, ¿no? Y entre ellos hemos incorporado, gracias a las peticiones de los clientes, pues Cassandra, DB2 Lux, OpenGAS, por ejemplo, y por supuesto compatibilidad con el formato Parquet, que últimamente se utiliza mucho porque al final las bases de datos cada vez crecen más y hay que utilizar algo que pueda comprimirlas, ¿no? Bien, el producto, vamos a ver cómo funciona un poquito el producto. El producto se realiza la interacción de datos en tiempo real, como hemos mencionado, y tiene unas características bastante avanzadas, ¿no? Bueno, actualmente viene con 35 conectores preconstruidos, esos que están completamente disponibles sin necesidad de código. En cuanto a seguridad, Lucene tiene un cifrado de nodo a nodo a nivel de datos,
Así que implementarlo es algo bastante bueno y que no es tan común encontrarlo en el mercado. Y bueno, permite al usuario cifrar opcionalmente los datos que pasan por el tubito, ¿eh? No solo cifrado TLS, como puede hacer Oracle, sino que además todos los datos que pasan a través de BlueSyn también están encriptados en AES 256. Es un cifrado de grado militar. Bueno, esto al final lo que garantiza es que los datos permanezcan cifrados no solo durante la transmisión, eh, eh, sino también pues, bueno, a nivel de nodo, ¿no? Lo que impide el acceso no autorizado en esta etapa de sincronización. En cuanto a la replicación, hablamos de replicación en tiempo real, más o menos, normalmente se dice replicación en tiempo real cuando es menos de 60 segundos, que es como trabaja BlueSyn. Y bueno, realmente hemos realizado, porque hemos probado hemos hecho pruebas con diferentes replicadores y la verdad es que podemos confirmar que realmente es uno de los más rápidos del mercado. Y bueno, también permite cualquier plataforma, ¿eh? También podemos elegir cualquier plataforma como para ejecutar BlueSyn, prácticamente donde queramos, ¿no? Puede ser Linux, puede ser Windows, puede ser Mac, pero también en la nube, en un modelo de implementación híbrido. Y bueno, todo ello gracias al modelo de implementación de contenedores Docker, ¿no? Que podemos seleccionar y prácticamente permite ejecutarse en todas partes sin ningún problema. Os voy a explicar un poquito más o menos cómo funciona esto. Incluso es una plataforma native cloud que puede funcionar en cualquier sistema, como hemos comentado, pero todo ello, bueno, todos sus componentes se distribuyen como imágenes Docker y lo que permite gestionar y desplegar la plataforma de manera eficiente en cualquier entorno. Kubernetes es en particular la que mejor funciona o la que mejor gestiona los recursos para que BlueSyn funcione de manera óptima en diferentes arquitecturas. Y bueno, los parámetros de la base de datos de origen y de conexión de destino se establecen en un sencillo archivo de configuración JSON. Y para esto lo que facilita es que toda la plataforma pueda desplegarse incluso en una única máquina virtual, con un instalador que se ejecuta mediante un único comando y además pues bueno, no es necesario realmente conocer ni Docker ni Kubernetes para poder instalarlo, ¿no? O desplegarlo. Y bueno, al final lo que tenemos es una gran ventaja que toda la gestión del ciclo de vida, incluidas las actualizaciones, pues bueno, se realizan a través de UI, ¿no? Aquí vamos a ver también la web UI de BlueSyn, porque al final esto se ejecuta en la web, ¿no? Es una interfaz que está centralizado, que permite gestionar y monitorizar la plataforma de manera fácil. Se accede a través del Control Planet, que nos permite administrar agentes y pipelines y configuraciones clave, básicamente. Bien, la arquitectura viene con un cerebro, que es este de aquí, el que está en medio de mi pantalla, que es el Core Hub. Bueno, es el que sirve las APIs de la interface de usuario web y básicamente es lo primero con lo que conectas cuando navegas por la URL de BlueSyn. Pero también viene con las APIs de Prometheus y con el panel de Grafana, que están incluidos básicamente en la plataforma y nos ayudan a crear todos son agentes, tanto origen como destino, y los agentes, bueno, al final es un conjunto de componentes especializados que se encargan de realizar la conexión entre la base de datos de origen y de destino. Por lo tanto, tenemos agentes especializados para hablar con Oracle, para hablar con Kafka, con SQL Server. Y bueno, los agentes no se instalan en los servidores de bases de datos, sino que se despliegan junto con el Core Hub, con lo cual no hay ningún problema en cuanto a capacidades ni nada de eso, o que se puedan quedar obsoletos. Y por último, sí que me gustaría, bueno, comentaros en lo que son los casos de uso, ¿no? BlueSyn, bueno, es una plataforma de integración de datos en tiempo real, que al final lo que permite es la integración y, bueno, los casos de uso, los que hemos detectado, los que hemos visto, están muy utilizados para lo que es la parte analítica, ¿no? Bueno, ya lo que hace es comunicar cualquier base de datos o diferentes tipos de base de datos de diferentes departamentos, pues bueno, para crear un data mart o un data lake y tener todos los datos actualizados y poder explotarlos y tener un conocimiento completo de lo que es la situación de la empresa, ¿no?
También para mantener un sistema actualizado en tiempo real, por ejemplo, para comunicar los sistemas ERP con aplicaciones móviles, sin necesidad de desarrollar pues, integraciones personalizadas. Es en el caso de una empresa de logística, ¿no? Que utiliza BlueSync para centralizar datos de múltiples ubicaciones remotas con diferentes bases de datos y sincronizado todo en tiempo real con un clúster central de Couchbase. También para Big Data o análisis avanzado, y bueno, su capacidad de sincronización bidireccional permite integrar datos en data lakes y plataformas de análisis en tiempo real, ¿no? Para streaming de eventos es ideal para arquitecturas que requieren procesamiento de datos en tiempo real. Al final lo que se trata es de obtener una serie de estadísticas, pero todo basado en datos reales que dé el número exacto a medida que va avanzando el tiempo, ¿no? Incluso BlueSync también podría integrarse en plataformas de inteligencia artificial, ¿no? Para alimentar modelos con datos actualizados. Y bueno, también tenemos otros casos, que sería sincronizar los datos entre la nube o entornos on-premise, como hemos comentado, una réplica bidireccional. Y bueno, también lo utilizamos para crear entornos de prueba, ¿no? Con datos actualizados sin afectar a la producción, básicamente. Y bueno, eso es todo por mi parte y ahora sí que me gustaría que fuera mi compañero Giovanni el que mostrara lo que realmente os he comentado continuamente, ¿no? Que es fácil y sencillo de manejar. Así que le cedo el control a mi compañero Giovanni. Giovanni, ¿lo tienes preparado por ahí? Sí, estoy listo. Perfecto, pues detengo mi pantalla y todo tuyo. Listo. Sí se ve en mi computador. Perfecto. Ya vemos la pantalla de Glossy. Perfecto. Bueno, eh, en esta parte práctica, bueno, vamos a ver la plataforma de GlueSync, ¿sí? Eh, Vamos a hacer una replicación de un origen SQL Server, que lo tengo por aquí. Mi origen. Tengo una tabla como con 1000 registros, muy poquito. Tengo un destino Postgres. Voy a replicar a esta tabla, voy a poner solo ciertos campos. Aquí está completamente vacía, como un ejercicio de relacional a relacional. Y tengo también otro destino que va a ser a Couchbase, que es una base de datos no relacional, donde ahí voy a replicar todos los datos. Sí, vamos a aquí el bucket y listo. Entonces, bueno, iniciando ya la parte demostrativa de GlueSync, eh, es una plataforma web donde se instala mediante Docker. eh, Docker Desktop o Docker igualmente en Linux. Entonces, yo lo tengo instalado en una máquina virtual en Linux, entrado por la IP, y la instalación ahora está automatizada y como vemos es una plataforma, su interfaz es muy intuitiva, muy ordenada, en donde no nos podemos perder con las configuraciones y lo podemos hacer rápidamente. Bueno, entonces, vamos a iniciar con nuestra aplicación. Entonces, damos que aquí me aparecen los que yo tengo habilitados. Van a aparecer los que están habilitados con su licencia para poder hacer la replicación. Entonces, creamos un nuevo flujo de datos que sería nuestra conexión origen-destino y las tablas que vamos a replicar. Bueno, aquí vamos a dar clic en seleccionar origen y aparecen las que ya tenemos instaladas.
De cualquier forma, en un inicio no voy a tener esto, sino que voy a añadir y aquí me aparecerá todas las bases de datos que los puedo tomar como origen. Ahora, dentro de la documentación de BlueSync, yo tengo aquí en el soporte, yo tengo todas las bases de datos que están soportadas. ¿Y por qué es importante eso? Porque el único requisito es una versión mínima. De ahí no importa en qué sistema operativo esté en la nube, está local, en otro lado, algunas bases de datos que son en el sistema operativo, por ejemplo, el AS400, no importa, esté en IBM. Solamente se necesita una versión mínima, ¿sí? Pues y aquí tenemos toda la documentación, las configuraciones, los permisos que se necesita para poder hacer la replicación. Entonces, sí, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, te escuchamos. Allá, que me apareció un mensaje que me están reconectando a la red. Listo. Entonces, voy a configurar mi origen. Va a ser SQL Server. Nombre de la base de datos es facturación. El usuario que yo tengo habilitado y como ahí ya con los datos básicos ya me permite probar una conexión, pero si es que por alguna razón tuviera más seguridades, hay más parámetros. Parámetros si tuviera habilitado seguridad TLS o llaves personalizadas, todo lo puedo configurar. Entonces, probemos clic siguiente y aquí vemos que se conectó sin problemas de origen. Ahora, al destino. De la misma manera, yo elijo lo que el agente que ya tenga configurado o añado. Aquí vemos que tenemos más destinos. ¿Sí? Entonces puedo elegir, se instala automáticamente y ya lo puedo elegir desde acá. En este primer ejercicio lo estoy haciendo como destino Postgres. Y cabe recalcar también que este modo de configuración es para todo tipo de base de datos. Va a ser el mismo esquema con los datos que le pertenece a ese tipo de base de datos. Listo, entonces estamos con la dirección, dice nombre, la base de datos, bien, dice BlueSync, el usuario Postgres y la contraseña. De igual manera, si hay más, entonces yo los puedo añadir aquí. Aquí tengo, bueno, no va a ser el ejercicio de hoy, pero es una de las posibilidades de las características de BlueSync que puedo hacer una sincronización en dos vías. Tanto el origen como el destino, cualquiera de sus actualizaciones, eh, si yo actualizo el origen o el destino, tendrán los mismos datos. Entonces, una sincronización en ambos sentidos. Entonces, ¿por qué le decía esto? Porque aquí hay esta opción que dice habilitar protección recursiva. ¿Por qué? Porque entonces, habilitando esto, entonces ya le estoy indicando a BlueSync que estoy haciendo, que voy a realizar una configuración en ambos sentidos, una sincronización en ambos sentidos y en el cual protegerá que haya eh, una recursividad infinita en la sincronización de los datos. Entonces, por ahora lo dejo deshabilitado porque no vamos a hacer ese tipo de configuración ahora. Y continuamos. Listo, entonces ahora viene lo que es el mapeo, ya configurar dónde va a ir el origen y el destino. Entonces aquí tenemos donde va a estar nuestro origen.
tengo esta tabla y me dice de una vez a qué lugar del destino lo vas a replicar. Entonces, confirmo que es esta tabla facturas, mi esquema público de mi base de datos Lucin. Listo. Ahora me aparece en rojo. Si tuviera yo en el destino todo el esquema igual al origen, se mapea automáticamente. Y como vemos, se ha mapeado solamente los que yo tengo, digamos, con el mismo nombre. Lo he hecho intencionalmente porque para demostrar que no necesariamente tienen que ser los mismos nombres del origen al destino o todos los campos necesariamente para, para replicar. Por ejemplo, solo voy a poner el número de factura y lo que yo tengo, perdón, lo que yo tengo, el total en el origen, en el destino lo quiero poner. Tal vez un ejemplo, ¿sí? Entonces, de esa manera, en este ejercicio ya lo tendría mapeado. Ahora, como nos decía José Carlos, hay muchas veces que nos han dicho, pero yo en mi tipo de base de datos o en mis tablas no tengo un ID. Entonces, aquí podemos definir cuál es la clave primaria, pero si no lo tuviera, yo puedo elegir, sabiendo, conociendo yo que un campo de estos puede ser único o la combinación de dos campos pueden ser únicos, yo los podría combinar para que con eso Lucene combine y se genere una clave primaria interna de Lucene. No, no va a ser ningún cambio en la base de datos. Entonces, de esta manera solucionamos que no se tenga un ID muchas veces en las tablas. Adicionalmente, tengo aquí esta pequeña opción donde yo puedo definir o hacer operaciones, ¿sí? Programar operaciones con código Java, donde yo puedo, un ejemplo, separar solo enteros de decimales, unir dos campos de nombre y apellido que tengan el origen, en el destino lo concateno y lo mando al origen. O sea, desde aquí es para solucionar muchos problemas que muchas veces tenemos al momento de replicar o cambio de diferentes bases de datos. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante, muy útil al momento de la replicación. Bueno, damos clic en guardar. Una opción más que tenemos aquí en la configuración del destino es que yo puedo tener filtros personalizados. Entonces, un ejemplo, yo tengo una tabla ya respaldada de hasta el ID 10.000. Entonces yo puedo poner aquí entonces replícame desde el 10.001 en adelante. Número de facturas desde las 100.000 en adelante. O que los totales que tengan, por ejemplo, que sean cero, no los replique. Ya depende de la necesidad que yo tenga. También algo importante es que yo puedo limitar por el número de elementos por bloque que voy a replicar o un tamaño máximo también en cada transacción. O esto es súper importante, o el intervalo en milisegundos que GlueSync va a leer los logs de replicación del origen. Entonces, ¿cada qué tiempo yo voy a realizar eso? ¿Por qué? Porque la replicación es por cada tabla. Porque existen tablas que tendrán más prioridad, serán más importantes, o tablas que no necesariamente tengo que estarlas consultando cada 100 milisegundos. Puede ser cada 5 minutos, 10 minutos, que necesite yo hacer esta replicación. Entonces, tiene todos estos parámetros para poder replicar. Lo va a dejar por defecto, son 100 milisegundos. Y listo. Está explicado lo que es el mapeo. Continuamos. Tenemos ya aquí configurado. GlueSync lo llama una entidad al mapeo entre la base de datos de la tabla de origen con la tabla de destino. Yo puedo agregar más, todas las que yo necesite para hacer esta configuración. Finalmente puedo poner un nombre. Puedo poner SQL, Postgres.
Y listo. Ya tengo configurado mi primera replicación. Ahora el último paso es que yo voy a dar clic aquí en Play y me parece la última configuración, opción, que nos dice si queremos restablecer cualquier punto de control, si es que sí quiere o si no. ¿Qué es lo que hace GlueSync? Hace una copia en esta opción de replicación en tiempo real, hace una copia instantánea, un snapshot inicial antes de iniciar con el Change Data Capture. Entonces, realiza primero el snapshot y de ahí nos dice, cuando haga este snapshot, al momento de hacer ese snapshot, ¿qué hago? Si tienes datos, los fusiono o hago primeramente un create de los datos existentes o yo voy a hacer una eliminación selectiva desde aquí. Entonces, como yo no tengo datos, está vacía, le dejo tal cual está ahí y pongo iniciar. Y listo. Aquí tenemos que 1000 registros que me han replicado en 453 milisegundos. Si yo doy a clic aquí, tengo se puede decir un pequeño resumen, una pequeña estadística de lo que se ha hecho en esta replicación. Y cada vez que consulte y haya que hacer una replicación, esto va a cambiar en cuanto a la última replicación. Listo, vamos a ver en mi destino si es verdad. ¿Sí? Aquí están todos los valores. ¿Sí? Están 1000 registros. Ahora vamos a hacer el segundo acción. Entonces ahora sí vamos a avanzar un poco más rápido porque ya hemos explicado para qué es cada opción. ¿Sí? Entonces va a configurar el origen. Perfecto. Igual a configurar el destino, que es Couchbase. Vamos a ver, el bucket name es GlueSync. El usuario y la contraseña. Esto es para Couchbase. ¿Sí? Entonces, vemos que ya está hecha la conexión. Confirmamos y continuamos. Y voy a hacer el mapeo. Entonces, aquí yo elijo la tabla. En este caso lo voy a dejar tal cual, como es a un NoSQL. Entonces, en este caso, se van a ir todos los campos del destino y los va a crear automáticamente. Este es el segundo ejercicio, donde van todos los campos completos, van a ser aplicados. Entonces, continuamos. Si aquí de igual manera, si tuviera más tablas que quisiera replicar, las agrego, pongo un nombre. Y aquí está para iniciar. Entonces, de la misma manera, doy clic aquí y digo que haga la instantánea inicial. Y como tengo vacío los datos, vamos a ver los datos. Están vacíos. ¿Sí? Entonces, inicio. Entonces, aquí se está haciendo ya la replicación. Se demoró 4 segundos. Vamos a ver. Y ya están todos mis datos a Couchbase. Y listo. Entonces, yo tengo aquí, puedo yo elegir y ver cómo está cada replicación. Y aquí a mi izquierda van a salir todas las conexiones que yo tenga y todas las tablas dentro de cada conexión. Como último ejercicio, voy a hacer, voy por ejemplo a cambiar el número de factura. Sí, la primerita. Que sé que es la 001, sí, está como 001 aquí. Y está acá como 00. ¿Sí? Voy a hacer un pequeño cambio. Voy a poner otro número, cualquiera. Listo. Entonces, vamos a GlueSync y vemos que ya está hecho el cambio. ¿Sí? Ya dice aquí que
se cambió una línea, igual acá una línea, enseguida, es en tiempo real, o pasaron 100 milisegundos que GlueSync está verificando los logs, el origen, y ha hecho el cambio. Vamos a ver en Postgres. Sí, ha cambiado ese registro que se actualizó. Y vamos a ver en Costbase también. ¿Sí? Entonces, vemos ya el concepto de tiempo real, que es de la replicación. Esto es en cuanto a la replicación. Adicionalmente, tenemos una opción aquí que es para programar, eh, programar replicaciones. ¿Sí? Entonces, esto yo lo puedo utilizar para que un snapshot o aquí está un change data capture, tales días de la semana. Si nomás quiero que se haga el snapshot, entonces yo lo puedo programar aquí como un Chrome. También tengo aquí esta opción, es muy importante, donde no tengo que ir a líneas de código de, del contenedor para poder actualizar, sino que ya desde la interfaz ya puedo tener todo el control. Entonces vemos aquí todos los servicios o agentes que tiene GlueSync y donde solo con un botón yo puedo actualizar o reiniciar por cualquier motivo. Yo tengo Core Hub, los conductores, aquí están los agentes de base de datos por si agregué uno de más o ya no lo estoy utilizando y quiero ahorrar recursos, yo aquí lo puedo detener o eliminar. ¿Sí? Entonces, Prometheus es el que se encarga de monitorear nuestras replicaciones y eso está integrado a Grafana. Entonces, esto es muy importante porque yo doy clic en este botón y me manda directamente a las métricas, que ya está muy detallado, a diferencia de estas métricas que nos da aquí, que es sobre la última métrica, es más informativo. La integración con Grafana es mucho más larga. Entonces, yo tengo aquí cuánto se demoró, cuánto me consumió en el procesador, eh, la latencia, tengo todo. El consumo en RAM. Entonces yo con todo esto puedo saber bueno, si es que hay un cuello de botella en el internet, en la red, en el procesador, en la RAM, y podría optimizar hasta tener perfecta mi replicación. Entonces, todas estas son las bondades de GlueSync. Tal vez hasta aquí, bueno, hasta aquí he terminado la presentación. Creo que damos paso a preguntas, José Carlos. Sí. Vamos a dar paso a ver si queréis, tenéis alguna duda en cuanto al funcionamiento. Estamos a vuestra disposición. ¿Hay un sonido por ahí? Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Lo habéis visto? Y una cosa, ¿y cuál es el valor de esa herramienta? El valor tiene un valor por cores. Son 3.000 euros por core. No es necesario que sea el core, es el core de la máquina que ejecuta GlueSync. No son, se puede utilizar, aunque una máquina tenga 16 cores, se pueden utilizar 4, 6 cores. No es necesario que sean todos completamente. Es recomendado 4. Ya, y una consulta, si es que yo quiero levantar esa herramienta en mis propios servidores, ¿hay esa opción? Sí, 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 Claro, perfectamente. claro. ¿Y de ahí cuál sería el valor de la licencia o cómo funciona eso? Lo mismo, lo mismo. Es una licencia completa con origen y destino. Entonces, es independiente de la base de datos que quieras. Entonces, es comprar la licencia y tienes un origen y un destino para hacerlo. Ah, Quizás al respecto sería importante señalar que de manera a priori no es posible saber exactamente el número de cores que se emplearán durante el proceso de replicación. Entonces, nuestro proceso dirigido expresamente a empresas que necesitan tener una base de datos replicada de su base de datos original,
Nuestro proceso consiste primero en hacer una prueba conceptual. Primero, entregar una licencia de prueba a la empresa interesada. Luego, en hacer una prueba conceptual que es monitoreada por nosotros. En esa prueba conceptual, con la licencia provisional concedida, pues lo que se hace es configurar la arquitectura de replicación monitoreada por una persona técnica en la materia y realizar la replicación. Una vez que la replicación ha sido exitosamente realizada, entonces podremos determinar el número de cores del servidor donde se instala el producto y allí poder hacer la cotización sobre la base, sobre el costo indicado por José Carlos, es decir, de $3,000 por core. Generalmente nosotros recomendamos iniciar con pocos cores y si es necesario, entonces se podrían añadir nuevos cores. Una vez hecha la réplica, pues, una vez realizada la réplica y hecha la cotización, entonces la empresa decidirá si le conviene el producto. Todo este proceso de prueba conceptual no tiene ningún costo. Eso es, si están interesados, pues de mi parte, estoy con mucho gusto a la orden, soy el representante. Se fue la voz de José. También exactamente, para que nuestro asesor técnico las conteste en el mayor tiempo posible. Sería muy interesante saber si entre los presentes, pues si tienen un proyecto de esta naturaleza, si están interesados para tenernos de acuerdo, licenciar y luego hacer el proceso de prueba conceptual. Muchas gracias. Perfecto, si tenéis alguna pregunta más en cuanto a funcionamiento, en cuanto a lo que sea. Creo que habéis visto la facilidad, ¿no? Lo que comentaba realmente. Es fácil, bastante fácil de manejar. Y también es importante mencionar que el costo es comparativamente muchísimo menor, como dijo José Carlos, a otros replicadores de base de datos. Por ejemplo, el replicador nativo de Oracle es muchísimo más costoso. Y nosotros podemos hacer replicación de bases de datos. De hecho, lo estamos ahora configurando con un cliente ecuatoriano importante. Resulta muchísimo más económica el replicador que estamos proponiendo. Listo, José Carlos.